buenas tardes. Mi nombre es Pedro Eduardo González Valencia y voy a hablarles sobre el proceso reproductivo y larvario de crustáceos. Bueno, como podemos observar, el camarón blanco del Pacífico, Litopenaneus banamei, es una de las especies de camarón más cultivadas en el mundo, ya que es producido mucho en acuicultura y se ha convertido en la alternativa alimentaria que podría reducir la presión por la extracción del camarón marino. De hecho, en los periodos de vigencia de la veda, que restringe la extracción del camarón marino, son producciones acuícolas de Litopenaneus banamei, las que abastecen el mercado local con productos frescos. Los crustáceos son un grupo zoológico con mayor éxito biológico, tanto en el número de especies vivientes como por su hábitat que colonizan. Al hablar de reproducción de los crustáceos no podemos dejar de manifestar sus características biológicas más importantes, que no solo diferencian a este grupo de los demás utilizados en acuicultura, como por ejemplo los peces. Aspecto reproductivo de los machos. Bueno, tenemos que observar primero su madurez. Se entiende por madurez sexual al conjunto de transformaciones morfológicas y fisiológicas, los cuales los juveniles inmaduros alcanzan la capacidad de producir gametos que pueden fecundar o ser fecundados. Indicadores de madurez de los machos. Bueno, aquí podemos observar la talla de los quelípedos, quelas o pinzas que son. En algunas especies la morfología de los quelípedos varía entre machos y hembras a partir de la madurez sexual, observándose en ellos cambios biométricos. También la morfología general de las pinzas, número y forma de protuberancia varían influyendo por la madurez sexual. Como podemos observar aquí, el diámetro de una pinza de un crustáceo se ve que está cambiando, o sea, por su biometría. Y ya esto es un indicador que un macho ha alcanzado su madurez sexual. Aspecto reproductivo de las hembras. La madurez, inequívocamente la presencia de huevos en los preópodos de la hembra es señal de su primera madurez sexual. Este criterio es algo inexacto, ya que se debe buscar su primer maduración gonadal, ya que la presencia de huevos en el abdomen puede tener varios meses después de la primera gametogénesis. Proceso reproductivo y larvario de los crustáceos. Primero tenemos que tener una selección de reproductores. Para esto los reproductores deben ser saludables, que no sean portadores de patógenos importantes para conseguir una buena producción de laboratorio satisfactoria. Los animales seleccionados como reproductores deben proceder de un ciclo cerrado, de forma que su historial y su estado sanitario puedan ser conocidos. Los criterios utilizados para la selección de los reproductores dependen de la fuente de los reproductores, que pueden ser salvajes o domésticos. En sí ya los reproductores salvajes ya no se están utilizando, por lo que no, por su extracción del mar ya no se están utilizando. Más se utilizan hoy por día los reproductores domésticos. También hay que engordar el camarón hasta alcanzar un peso de 35 a 40 gramos, una vez seleccionadas las hembras y machos en una relación proporcional de 1 con 1. Hay que colocarlos en una pila previamente desinfectada a una densidad de siembra de 5 camarones por metro cuadrado. Para seleccionar los reproductores de camarón blanco es necesario considerar los músculos del animal, que sean fuertes, que no presenten quebraduras en su estructura corporal, que sean muy activos y que estén libres de enfermedades o machos de cualquier tipo, ya que esto nos ayudará a que sea un macho con mayor vigor a la hora del apareamiento con la hembra. Para todo esto, después de ya identificar los reproductores, tenemos que hacer un procedimiento de cuarentena de los reproductores. A la llegada
Al laboratorio, los reproductores potenciales deben ser mantenidos en aislamiento hasta que su estado de salud sea determinado. La unidad de cuarentena debe estar estructurada de manera que los camarones puedan ser trasladados de áreas sucias a limpias en base a su estado de salud. Los reproductores no tienen que ser liberados de la cuarentena hasta que su estado de salud sea claramente conocido. La instalación del laboratorio y diagnóstico y los expertos asociados tienen que ser establecidos en base a las necesidades específicas del laboratorio. Antes de ubicar los reproductores en las pilas es necesario desinfectarlos. Para la desinfección se sacan los reproductores con lupen y se bañan durante 30 segundos en una solución verde de malaquita a una concentración de 20 partes por millón, o en una solución de formalina a una concentración de 300 partes por millón. Proceso de corte del ojo o proceso de ablación. Bueno, para los reproductores seleccionados se alimentan durante una semana con alimento natural, a base de conchas y calamar. Transcurrido el periodo, se separan las hembras y se colocan en tanques para operarlas. Esto consiste en eliminar uno de los ojos, izquierdo o derecho. Se realiza un corte a nivel del pedúnculo ocular, lo que permitirá la maduración más rápida porque ahí se ubican los órganos exhibidores de la maduración. ¿Cómo podemos manipular las hembras? Bueno, como observamos en esta primera foto, luego de tomar por la pinza y levantar el ojo previo a esta actividad, es necesario desinfectar las tijeras con fuego hasta que se tomen de color rojo. Después, literalmente, cortar en base del ojo, como aquí estamos en la foto número 2, procurando que la herida a base del ojo quede completamente sellada. De esta manera se evita que el camarón pierda sangre y adquiera alguna enfermedad terminada la operación. En la alimentación, en el proceso de maduración, la alimentación de los reproductores es basada en estos tres tipos: poliquetos o concentrados de maduración, carne de concha o curil, o calamar. Pero el alimento principal para la maduración de camarón es el poliqueto. Aquí tenemos una foto de esta especie. La cantidad de alimento proporcional es de 6 a 8% de la biomasa del camarón y se alimenta una vez al día. En segundo lugar, se puede utilizar el alimento preparado a base de concha y calamar. En este caso, la cantidad del alimento proporcional al 18 al 20% de la biomasa del camarón y se alimenta 3 veces al día. Para alimentar las horas adecuadas, esto se hace a las 1:06 o 11 de la mañana y a las 8 de la noche. El apareamiento. Bueno, luego de cortado el ojo y después de 5 a 7 días, las hembras inician el apareamiento y la producción de huevos. Las horas óptimas de apareamiento son de 12 a mediodía hasta las 7 de la noche. El apareamiento sucede cuando el macho persigue a la hembra corriendo y desarrollan a lo que nosotros llamamos un cortejo. Luego el macho expulsa los espermatóforos que se adhieren entre el tercero y el quinto pie ambulatorio de la hembra. Como la vemos en la foto, podemos observar ¿cómo se llama? El esperma del macho en la hembra. La hora más adecuada para avisar que la hembra ha sido fecundada es entre las 5 y 7 de la noche o de la tarde. El desove de los huevos se realiza a las 7:30 de la tarde hasta las 12 de la noche, a una temperatura de 28 y 30 grados centígrados. Huevo fecundado de la reclusión. Desarrollo de los huevos. Cuando la fecundación ha sido buena, el tamaño de los huevos es de 0.22 a 0.26 milímetros. Los huevos se caracterizan por sedimentarse en los tanques y posteriormente van absorbiendo agua. Después de 15 minutos se empieza a desarrollar la división celular. Como estamos viendo en la foto número 5, comienza ya a formarse lo que viene siendo el huevo. El desarrollo más rápido, por ejemplo, a los 28 grados, y cuando el huevo pasa a ser náuplo en 12 a 14 horas. Y la temperatura es más alta, el tiempo es menor. Bueno, la cosecha de náuplo.
Concentrar todos los náuseos en un tanque negro provisto de una lámpara y luego cubrirlo con plástico negro para que los náuseos se concentren en la superficie del agua. Esto lo ayuda a verificar la actividad de los náuseos y separarlos de la suciedad, además de facilitar la cosecha. Cuando se cosechan los náuseos se realiza un baño con yodo de 0.1 por millar durante 3 minutos. Luego se transfieren para la desinfectadas para continuar con el levantamiento larvario. Aquí, como vemos, aquí son los tanques oscuros, lo cual para que ellos puedan ir a la superficie. La característica biológica de la larva. Bueno, en este estadio de nauplio, a la primera etapa después de su nacimiento, se le llama fase naupliar, que se desarrolla en 5 estadios naupliares y su tamaño comienza desde el 0.3 milímetros hasta llegar al estadio 5, en que se medirán a 0.45 milímetros. En esta fase naupliar los organismos no requieren de ningún tipo de alimento porque se sostiene de sus reservas vitelinas, de la cual se extraen del huevo. Aquí podemos observar el estadio del nauplio. Estadio zoea. La fase de la zoea incluye 3 etapas. Después de 42 horas de la fase naupliar se inicia la zoea. Su tamaño aproximadamente 1. El zoea 1 se caracteriza por tener un estómago muy corto, por lo que siempre se encuentra un hilo de excremento por la parte externa de los organismos que carga. Si los organismos son fuertes, el hilo del excremento puede llegar hasta 6 veces la longitud de su cuerpo. Durante 36 a 40 horas cambia a fases de zoea 2. Aquí podemos observar el estadio de zoea 1. El estadio de zoea 2. Cuando ha alcanzado una longitud de 1.7 milímetros es la más activa en su nado, mayor de las fases anteriores y siempre obedece al fototropismo positivo, buscando las áreas donde hay más intensidad de luz. Cuando el organismo es más fuerte, su actividad es mayor, lográndose diferenciar cuando se toma la muestra en Becker y se coloca contra la luz para observar a través de un microscopio. Aquí podemos observar el estadio de zoea 2. El estadio de zoea 3 ha alcanzado una longitud de 2.2 milímetros. Su excremento a este nivel es menor de longitud, pero sí es un organismo fuerte. Se alimenta mucho y su estómago puede diferenciarse por tener color café claro. Su cuerpo es brillante y muy activo. La fase de zoea 3 dura de 36 a 40 horas para cambiar a su etapa de misis. Estadio de misis. Esta fase se desarrolla y se divide en 3 etapas. En la etapa de misis 1, la longitud de su cuerpo es de 3 milímetros. La forma de su nado cambia haciendo hacia atrás y requiere contraer su cuerpo para luego impulsarse. La metamorfosis a misis 2 ocurrirá en 36 a 48 horas. Aquí estamos viendo el estadio de misis 1. En la etapa de misis 2 ha alcanzado una longitud de 3.6 milímetros. El cuerpo del organismo mantiene su forma curva y su aspecto de nadar se mantiene similar al periodo de misis 1. Siempre debe realizarse un recambio de agua continuo porque dentro de 36 a 48 horas sucederá la metamorfosis de misis 3. Aquí podemos observar el estado de misis 2. En la etapa de misis 3 la longitud es de 4.2 milímetros. En las etapas de misis 1 y 2 el cuerpo del organismo mantiene una forma curva en la que se va reproduciendo cuando entra a la etapa de misis 3. En misis 3 se puede observar que el nado comienza a diferenciarse, pero no de manera tan notoria. Dentro de 36 a 48 horas se tendrá la metamorfosis a poslarva 1. Si en la etapa de misis los organismos están muy fuertes. Estadio de poslarva. Después de misis 3 después de misis 3 se obtiene la poslarva que nada igual que un adulto y ya se ha desarrollado sus pinzas o quelas que mantienen la captura del alimento.
como la artemia y rotíferos. El desarrollo de la poslarva se calcula de los días que transcurren después de su metamorfosis de misis a poslarva. Por ejemplo, para la poslarva de un día se denomina PL1, para la poslarva de 8 días sería PL8. La alimentación del levantamiento larvario. Si bien durante la fase de nauplio no es necesario alimentar, el periodo de cambio de nauplio a zoea sucederá de 38 a 40 horas. Preferentemente se encuentra en una temperatura de 30 grados centígrados. Este cambio ocurre cuando durante la noche, siendo necesario recoger la zoea entre 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, y se alimentan hasta las 4 o 6 de la tarde con suficientes algas. Es preferible de 20.000 algas mililitros por día, y están listas para la metamorfosis a fase de zoea. A partir del día siguiente se suministrará una ración de alimento artificial de 7.5 gramos tiempo por millón de zoea. La alimentación se proporciona 2 a 4 veces al día, y en periodo de zoea demora de 5 a 6 días con una temperatura de 30 grados centígrados. En la fase de misis se alimenta solamente con el alimento artificial. La ración debe ser de 15 gramos por tiempo por millón de misis, suministrándose de 5 a 6 veces al día. Durante la fase de poslarva se alimentan la base de artemia y alimento artificial, cuya ración de 25 gramos de poslarva existente. La ración se suministra 4 veces al día en relación a la artemia, que como vemos aquí, es el alimento preferible para la poslarva por su tamaño, y es suministrándose 4 veces al día. La razón de la artemia a suministrar es incrementar la proporción de 1.3 a 1.4 veces por día. A partir de la fase de la poslarva 5 se suministra solamente alimento artificial con una proporción de 50 gramos por millón de poslarvas existentes, alimentándose 8 veces por día. Bueno, para esto también es muy importante el recambio de agua, ya que en la fase de zoea se suministra alimento artificial en pocas cantidades. El agua no se contamina fácilmente y no es necesario cambiarla constantemente en la fase de misis. La cantidad del alimento va aumentando y es necesario realizar recambios de agua en una proporción de 50% diariamente, ya que a veces quedan residuos de alimento y no se nos puede dañar el agua. En fase de la poslarva, la cantidad de alimentos es mucho mayor, lo que exige realizar mayores recambios de agua en proporción de 60 a 70% diario. Como va aumentando la cantidad de alimentos, es necesario hacer un recambio de agua constante en la fase de poslarva. Bueno, para cuando ya se ha completado ya todo el proceso de reproducción de crustáceos, debemos empacarlos. Para realizar el empaque se colocan 15 litros de agua en bolsas plásticas de 16 centímetros por 32 centímetros dentro de una caja de cartón, como lo vemos aquí en la foto. Luego se depositan de 10 a 15.000 larvas, la cantidad depende del tamaño, y se agrega una cantidad adecuada de artemia y oxígeno. La artemia es consumida por las larvas durante el transporte. Previo a depositar las larvas dentro de las bolsas, se adecua a una temperatura baja de 23 a 24 grados centígrados, por el fin de tranquilizarla y disminuir el consumo de oxígeno. Como vemos, esto es para evitar también que las larvas sufran un estrés por el viaje. El transporte. El transporte de las larvas se realiza en tanques que tienen capacidad de almacenar de 1 a 0.2 toneladas. También se puede desplazar en bolsas de empaque, tal como se explicó anteriormente. De llevarse en tanques, se pueden transportar hasta 1 millón de larvas por tonelada. En cambio, en bolsas solo se pueden transportar de 10 a 15.000 larvas por bolsa. En este último caso, cuando las larvas se trasladan desde la estación hasta el proyecto de cultivo, es necesario cubrir el vehículo con plástico negro para evitar que la luz solar penetre y eleve la temperatura. El tiempo recomendado para el transporte es de 6 horas, más aproximadamente en horas con clima fresco. Como vemos, aparte también se pueden transportar en fundas, también se puede transportar en tanques, claro, previamente climatizados y
y listo para el viaje, como llevando oxígeno y manteniéndolo a una temperatura muy adecuada para evitar el estrés y la mortalidad. Siembra. Bueno, previo a la liberación de la larva es importante colocar la bolsa flotando sobre el estanque por alrededor de 10 a 20 minutos, con el objetivo de equilibrar la temperatura tanto dentro como por fuera de la bolsa. Luego agregar un poco de agua en el estanque dentro de la bolsa hasta que se mezcle homogéneamente. Luego permitir que las larvas salgan de la bolsa lentamente hacia el estanque. Bueno, vamos a ver los sistemas de cultivo. Los sistemas de cultivo extensivo, en este sistema de cultivo la densidad de siembra es de 1 larva por metro cuadrado, en un estanque con tamaño aproximadamente de 2 a 20 hectáreas. No se suministra alimentación ni se realizan recambios de agua y se sugiere fertilizar el estanque con abono orgánico después de 6 meses que podría cosechar. El sistema de cultivo semi-intensivo. En este sistema la densidad se siembra de 8 a 10 larvas por metro cuadrado. No se requiere degradación, pero sí es necesario realizar recambios de agua 2 o 3 veces por semana. Se suministra alimento 3 a 4 veces por día y después de 4 meses se podrá alcanzar pesos promedio de 12 a 14 gramos para la cosecha. El factor conversión de alimentos es la relación de 25:1. Sistema de cultivo intensivo. En los cultivos intensivos la densidad de la siembra es de 30 a 40 larvas por metro cuadrado. Es necesario ubicar alrededor de 4 a 6 aireadores por hectárea para incrementar la concentración del oxígeno disuelto. La alimentación se suministra 4 veces al día. Como manejo adecuado después de 4 meses se podría alcanzar pesos promedio de 12 a 14 gramos por cosecha. El factor conversión es de 2.7 por 1 kilogramo de alimento. Sistema de cultivo intensivo. La densidad de siembra es de 50 a 100 larvas por metro cuadrado. Se necesitan de 8 a 10 aireadores por hectárea. El alimento se suministra 4 veces al día y manteniendo un adecuado manejo. A los 4 meses podrá alcanzar pesos promedio de 12 gramos para cosechar. El factor conversión es de 2.8 por 1. Bueno, para la alimentación del proceso de engorde. Tiempo del Lichenopanado banamei tiene hábitos de desplazamiento nocturno. Sin embargo, durante el cultivo se recomienda alimentarlo de 6 en la mañana, suministrando el 30% de la ración. Otro 15% se suministra a las 11 de la mañana, mientras el otro 15% se aplica a las 4 de la tarde. El restante 40% de alimentos se suministra a las 9 de la noche. Esto se basa en alimentar en pocas cantidades varias veces durante el día. Aquí podemos observar una tabla de alimentos que tenemos por longitud, peso y biomasa. Y aquí vemos los alimentos de 100.000 camarones por día. Esto debe ir de la mano. Bueno, para la calidad de agua, la temperatura para el Lichenopanado banamei se adapta a amplios rangos de temperatura. Sobrevive a una temperatura de 15 a 18 grados centígrados, pero su crecimiento es lento durante el invierno. Cuando la temperatura baja al menos de 13 grados, su crecimiento se detiene. La temperatura óptima de su crecimiento de desarrollo son de 23 a 30 grados centígrados. pH. Durante el cultivo, el rango del pH adecuado es entre 7 y 4 o 8,5 en pH bajos. Tanto la oxigenación como la circulación de sangre en los camarones se vuelve muy lenta y esto puede causarle la muerte. Oxígeno disuelto para los camarones. En cultivo, la concentración óptima del oxígeno disuelto en el agua debe ser superior a 5 ppm, en concentraciones menores a 2 partes por millón. Los camarones en cultivo empiezan a bloquear y por consiguiente a morir. Para incrementar esta concentración es necesario realizar recambios de agua, ya que también se pueden colocar aireadores en los estanques. Para la salinidad, se adapta con facilidad la salinidad, ya que puede sobrevivir y crecer en rangos que varían de 0.5 a 45 ppm. La salinidad óptima para su crecimiento y desarrollo es de 25 a 28 ppm. Cambio drástico de la salinidad es peligroso para la sobrevivencia del camarón, aunque vemos que es una especie
que puede sobrevivir en bajas y altas concentraciones de salinidad. Un cambio brusco podría afectarnos considerablemente nuestro cultivo. Bueno, como por último tenemos que conocer las enfermedades que afectan el cultivo de los camarones. Bueno, podemos observar que una de las más mortales es el virus de la necrosis infecciosa hipodérmica. Esta enfermedad afecta a varias especies de camarón en cultivo. En infecciones graves provoca el crecimiento lento de nuestra especie. También tenemos el virus del síndrome de Taura. Esta enfermedad del síndrome de Taura presenta 3 periodos. El periodo de Peracute siempre sucede cuando el camarón está pequeño, ocurre entre los 14 y 40 días después de la siembra. Se caracteriza por que la velocidad de natación es lenta, el cuerpo se torna transparente y su cola se torna de color rojo, como vemos aquí en la foto. También tenemos el virus de la mancha blanca, una de las más peligrosas también, porque fue una que arrasó con el cultivo del camarón hace un buen tiempo. El virus de la mancha blanca es una enfermedad que afecta a varias especies, es muy fuerte y rápida, se caracteriza porque los camarones se vuelven débiles y el cuerpo cambia entre rojo y amarillo sobre el carapacho, que viene siendo el exoesqueleto. Se presenta mancha blanca especialmente concentrada en la cabeza. Bueno, muchas gracias por su atención.